Pues para empezar, Federico, Lorenzo, muchísimas gracias por dedicarme estos minutos. Y nada, ¿qué tal estáis? Muy bien, Muy bien por muy bien. acá, por suerte. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estáis viendo esta nueva presentación de la peli? Porque en Argentina se estrenó hace poco menos de un año, pero que han pasado ya 8 o 9 meses. Ha pasado por diferentes festivales y otra vez volver a la rueda de promociones y de hablar de la peli. Ah, Yo Va- creo que irse olvidando está bueno también porque es como que va quedando solamente lo elemental de alguna manera, ¿no? Como al principio uno como que tiene tantas ideas y quiere ocuparse de por ahí dejar en claro de una manera como que sea fidedigna con la idea que había pensado y está muy preocupado por eso y ya en esta altura quizás es como que es un poco más jazz, creo, como así, como que uno puede ir. es un reto al final el personaje que haces ahí, pero no sé qué fue más complicado. Si esa caracterización física, porque al final es un personaje que entiendo que a nivel físico tuvo que ser costoso. No sé si hubo incluso algún momento de contracturas o de físicamente notar alguna molestia. O a nivel personal de comprender y conseguir que el público empatice con él. Pues sí, contracturas hubo muchas en el cuello, porque no estaba acostumbrado a mover tanto el cuello. Y... Pero bueno, volví a mi casa y entrenaba y entrenaba y entrenaba. Y ya cuando llegué al rodaje, ya ese cuerpo lo tenía como, gracias a los ensayos también, al entrenamiento, tenía como un clic que podía cambiar de corporalidad. Que si no hubiésemos ensayado hubiese sido una catástrofe, porque hubiese sido imposible. Más que nada porque tampoco que soy una persona que tenga tan clara la actuación y justamente la actuación tiene una relación tan grande con el cuerpo que bueno, hay que saber soltarlo y acá era como saber soltarlo, pero también encerrarse en un caparazón y hacer todos estos movimientos. Fue muy difícil, pero fue una parte muy divertida del proceso porque también había que hacerlo en la calle o hacerlo en lugares públicos, ver si la gente te miraba, de qué manera te miraba. Entonces era como que en un punto uno de los procesos del ensayo fue como decir, bueno, hay que transgredir el espíritu público a través de mi cuerpo y ver cómo puedo conseguir cosas como por ejemplo que me cedan un asiento en el subte o en el bus, o que la gente sienta pena por mí y me quiera ayudar a cruzar la calle. Eh, entonces eso fue muy bueno del proceso. Porque hay gente que no cree como en Stanislavski, pero yo no es que estoy totalmente en desacuerdo, pero digo, en esta actuación de método, usar lo que uno tiene, eso fue lindo y después, no sé, como más del lado psicológico o moral de la cuestión, eh, creo que Fede me fue transmitiendo su confianza hasta que yo ya me entregué a él y yo era como solo cuerpo y abandoné la mente y él me movía o hacía lo que él quería conmigo. A veces yo no es que no quería, pero hay veces que por ahí ciertas cosas no se habrán logrado, pero porque uno quizás no tiene todas las herramientas para lograr lo que el director quiere, pero por lo menos siento que él hizo como un truco de magia en mí en que yo me pueda descansar mucho en su intuición sobre lo que era este personaje. No sé qué dije, pero ojalá te pueda ser de Eh, ayuda para... sí, en ese sentido, no sé si tuvisteis en algún momento ese miedo, ese temor a hacer el ridículo, a que fuera demasiado exagerada ese personaje, esa actuación y que no resultara creíble. ¿Querés contestar vos, Fede? Bueno, sí, la tuvimos, o sea, sobre todo tuvimos eso. Al principio, nosotros inventamos medio como un método que consistía en que Pehuen fuese el último jurado que definía la veracidad, la verosimilitud de la actuación que hacía Lorenzo.
Y para él estaba siempre exagerado, cualquier cosa que hiciera, ¿no? Y como era muy interesante también ver desde mi punto de vista cómo Pehuen se veía a sí mismo a través de ver lo que Lorenzo hacía cuando lo imitaba. Como que en un punto él, cuando le decía, estás muy exagerado, y yo veía que era muy parecido a lo que estaban haciendo, sentía que él mismo era muy exagerado con sus propios movimientos reales de alguna manera. Entonces, era toda una cosa que al final era, lo importante era como que cada uno pudiese sentirse cómodo dentro de este juego. O sea, tanto Lorenzo como Pehuen, como yo y como las personas que después entrasen en el juego, ¿no? Y nosotros hicimos como una especie de cosa matemática, que era como unos distintos números de Simones. Teníamos Simón uno, Simón 2 que eran como distintos niveles de intensidad en la gestualidad, que fuimos descubriendo y como que fuimos fijando a lo largo de un proceso de ensayo largo, y que nos servía mucho, que después en rodaje simplemente era Simón, las indicaciones que yo les decía a Lorenzo eran Simón uno o Simón 2. O sea, y muchas veces hacíamos las mismas, hacíamos una toma con Simón uno y otra toma en Simón 2, para después poder terminar de ajustar también el personaje según la escena, cómo se fuese armando en el montaje total de la película, y poder elegir si íbamos a trabajar más con uno en una escena y con otro en otra, o cómo, ¿no? Cuánto íbamos a elegir mostrar y cuánto no, y terminar de calibrar la identidad del personaje y su actuación, como poniéndole la última capa de pintura en el montaje. Como ya eso lo teníamos bastante claro, y estábamos Simón uno, Simón 2, y en una inventamos una que era Simón 10, que ya era muchísimo, y que quedó en el montaje de la película en varias escenas Simón 10 también. Así que bueno, es como que al final se trató de eso, ¿no? De poder hacer algo con ese miedo, o con ese, y como tratar de que no sea una cosa. Creo que como todas las cosas, los miedos que uno tiene a hacer el ridículo, hablo sobre todo de cine, ¿no? Pero cosas que puedan resultar ridículas en cine, si uno las, en vez de decir, bueno, no lo hago, se detiene y busca una forma en la que eso podría ser de otra manera, no, no sé, que uno podría sentirse cómodo con eso. Muchas veces son donde aparecen las máximas sorpresas y las cosas más inesperadas, ¿no? Como que al final, si uno hace todas las cosas que no son incómodas, o todas las cosas que no te llevarían a un lugar ridículo, al final las películas todas terminan muy parecidas entre sí. Que en ese sentido no es una película cómoda para el espectador. Y lo digo sobre todo porque me parece que es una película que plantea preguntas, pero no plantea las respuestas. Es decir, que establece ese marco para debatir, para reflexionar, pero no pone al espectador esa facilidad de darle una respuesta. No, no, yo lo interpreto igual que vos, Dani. O sea, por suerte, la peli creo que por eso le fue bien, porque no da respuestas. Nada, acá la película sí termina con el cubo Rubik desarmado, que me parece que es lo que tiene que hacer el cine, como darnos el espacio para buscar la respuesta a nosotros. Eh, y después que volver a tener una pregunta. Me parece que al final, hacer una pregunta es un desafío más interesante para el cine que hacer no ni siquiera una respuesta, sino como una afirmación, ¿no? Como cualquier cosa que termine con un punto, me parece que es menos interesante que una que termine con un signo de interrogación, en relación a cómo uno sale de una película. Por lo menos las películas que nos gustan a nosotros, todas terminan con un signo de interrogación gigante. O sea, es un signo de interrogación que está apoyado sobre una cantidad de afirmaciones. Eso es lo interesante, obviamente, ¿no? Como que uno va diciendo un montón de cosas, y ojalá que esa pregunta que queda al final sea una pregunta que solo es posible
que sea formulada después de todo el camino ese que se atravesó, ¿no? No es esa pregunta no vale nada sin la película, sin haber atravesado toda la película antes. Y que luego lo que a lo que emplaza el espectador es a volver a ver la peli. Porque te cambia mucho el significado una vez que conoces ese proceso, ese viaje del personaje de Lorenzo. Mira, es curioso porque nosotros hay un cortometraje que hicimos como parte de la investigación de esta película que se llama Cómo ser Pehuen Pedre, donde hay algunas de las cosas que se trabajan en la película como en un estado como anterior. Y nosotros, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián el año pasado estaban programados los dos, estaba el corto en Sabaltegui y la película en Horizontes Latinos, y nosotros queríamos proyectarlos los dos juntos como parte de esto, de seguir con el experimento, ¿no? Y ver qué pasa. Y finalmente no se pudo, y eso recién se pudo hacer en Suiza, en un estreno en Suiza, donde se pasaron los dos, y yo por primera vez pude ver cómo le afectaba a la película, al espectador en general, ver antes el corto, y fue un desastre total, o sea, la película se dejó de funcionar teniendo el corto adelante, la gente ya es como que todas las preguntas que estaban hechas que van haciéndose en la película, estaban como de algún modo reveladas incluso antes de empezar la película. Y por suerte en San Sebastián no se pudo, porque el estreno estuvo increíble, en San Sebastián fue impresionante, porque no se pudo lo que hubiese sido nuestro deseo. Así que bueno, a veces uno tiene suerte. Y ya por finalizar, me gustaría saber eh, qué es qué enseñanza habéis sacado de Pehuen, porque al final es también, para mí es el alma de la peli. Sí, total. Y mira, me dejó muchas enseñanzas conocer a Pehuen, pero hay una en relación a lo que se venía hablando de este miedo a quedar mal. Uno puede como resguardarse y decir, prefiero no, o podés llevarlo al límite y podés ser el dueño del mundo, casi. Y yo aprendí eso de Pehuen, que hace algo con la vergüenza que en un momento tiene como un nivel de impunidad que lo lleva al máximo y te puede venir y contar la mentira más grande del mundo, pero vos te la crees y decís, uy, yo también, o sea, qué cobarde que soy que no puedo vivir así, ¿viste? Como ir al máximo con atravesar la vergüenza con todo el cuerpo, atravesar que piensen que sos demasiado amoroso con todo el cuerpo, ¿viste? Como cada emoción que viene, explotarla. Yo aprendí eso de él y bueno, un poco es una persona que tiene un instinto de supervivencia mayor. eh, y yo soy una persona muy aburguesada, no es que venga de una familia millonaria ni nada, pero lo veo cómo sobrevive en su vida y la verdad que me genera demasiada admiración. Después, bueno, hay cosas sobre su profesionalismo que también, pero humanamente me parece que es una persona que admirable por eso, por cómo lleva, o sea, tiene una tragedia, hay como una frase de Nietzsche que dice, perdón por citar a Nietzsche, pero hay personas que tienen una tragedia y con su tragedia la llevan de una manera tan particular que así generan una estrella danzante en el mundo. Y yo creo que Pehuen es eso, la manera en que lleva su tragedia genera una estrella danzante en el mundo que hace que cuando vos lo ves quedes obnubilado por esa estrella que creó. Yo estoy muy de acuerdo. Lo único que agregaría es que todavía no tengo claro ni podría como el definir precisamente qué es lo que aprendí de Pehuen porque sigue al infinito eso. La semana pasada aprendí muchas cosas nuevas de él, y además hemos hecho otra nueva película que todavía la estamos terminando juntos, un documental que hicimos en un viaje a España, bueno, el viaje en donde fuimos a presentarla en San Sebastián, donde además eh, pasaron muchas otras cosas muy conmovedoras
para nosotros y que intentamos dejar retratada en esa película y yo cada vez que lo veo a él, tanto en persona como en personaje adentro de las películas, sigo como sintiendo ese vértigo de la profundidad de lo humano, como digo, wow, o sea, es wow. Bueno, buen final para esta entrevista. Muchísimas gracias, Federico Lorenzo.